Listo, chicos, buenas noches, ¿cómo están? Quise darle tiempito a los demás, pero no sé, porque están demoraditos. Pero hola Charlie, hola Salomé y hola Jason. Buenas noches. Salomé, ¿tú has estado en las anteriores clases? Creo que faltaste a la anterior. Dale, Charlie, no te preocupes. ¿O tú has estado en todas? Ah, ok, ok. ¿Pero pudiste adelantarte? Bueno. Dale, mi salud. Bueno, para que te puedas adelantar de la pasada, porque si llevamos un proceso y que hay como un poco cortado. Entonces vamos a empezar. Empecemos orando y bueno, les cuento entonces el tema de hoy. Amado Señor, queremos darte muchas gracias, papá, por esta clase, por el privilegio que nos da, Señor, nuevamente de reunirnos, papá, por la vida de cada uno de los presentes. Aún, Señor, oro por las personas que hacen falta, papá, por Ruth, por Esteban, Señor, por Doña Carmen, papá. Eh, que seas tú, papá, aparejando su ingreso, que puedan estar acá, si así Dios tú lo permites, y que sea un tiempo de edificación, Señor. Te pido que tu verdad produzca en nosotros libertad, te pido que produzca sabiduría y que tu verdad produzca en nosotros ese carácter y ese temor a ti, Señor, ese temor a Dios, que es el principio de toda sabiduría. Que esto nos acerque más a tu corazón y que podamos hacer todo conforme a ello, Dios. En tu nombre, Señor, amén y amén. Listo, listo, chicos. Eh, listo. Ah, hola, Esteban, ¿cómo vas? Bueno, chicos, bueno, los que puedan colocar la cámara, genial. Y vamos entonces a comenzar nuestra clase el día de hoy. Voy a compartirles la pantalla de una vez porque la semana pasada nos quedó faltando gran parte del tema de la historia de Israel. Yo, esto, esto. Hola Jason. Listo, entonces. Bueno, estamos entonces en la historia y hemos hablado ya de dos momentos históricos. La semana pasada les hice como un pequeño, como si, como un pequeño mapa de lo que es la historia para que ustedes pudiesen de esa manera ubicarse. Espérenme que está un poquito lento, pero les voy hablando mientras carga. Eh, de esta manera ubicarse en la línea del tiempo. Les explicaba que la historia debe leerse de manera lineal porque es la forma en que nos permite entender la providencia de Dios, ¿sí? Es decir, eh, es la forma lineal la que nos permite ver esa providencia de Dios, ¿listo? Y pues veíamos que sí o sí el tiempo es preciado y por eso es importante entender que cada cosa que sucede tiene una repercusión en el futuro. O sea, no podemos, hoy en día se cree que la historia es circular, simplemente como que tú todo el tiempo tienes nuevas oportunidades y las cosas que pasaron ya, pues pasaron y ya. Y así vemos también la vida, pero no tenemos en cuenta que todo lo que construimos ahorita estamos dejándole un legado a nuestra siguiente generación. Asimismo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces,
No vinimos a esta vida para vivirla y ya temporalmente, porque eso es la historia circular, como que, viví el ratico, viví el momento, no sé, feliz, la vida es corta. Chicos, si algo que yo me he dado cuenta, que es difícil para nuestros tiempos, es que aunque tal vez no viva la vida que un prototipo de mujer de 25 o 26 años viviría hoy, eh, probablemente pues mi vida es muy diferente a la mujer del prototipo normal, ¿cierto? En el sentido de que pues estoy casada, estoy joven, independientemente de que esté casada, pues yo sé que también hay solteras que han decidido dedicar su vida a Cristo y aún negociar como la oportunidad de viajar por el mundo, que no está mal viajar, quiero aclarar, pero esta oportunidad de viajar o de incluso aún negarme a mí misma a decir, Señor, no, a mí les cuento que el tema de la maternidad, a mí o sea, no, he tenido momentos donde digo, Señor, prepárame porque pues no es fácil como que llegue ya el bebé y todo, y más por nuestro contexto, pero en medio de todo decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y digo, estoy dispuesta a negarme a dedicar mi vida a un bebé, a un ser humano, eh, y sembrar en esa generación para que la siguiente generación también pues prospere, ¿no? Prospere en lo que es correcto, ¿no? En la palabra del Señor. Entonces con esto voy que la historia en la historia no podemos perder tiempo, chicos, o sea, el tiempo es valioso. Estamos trabajando o hacemos buen arte ahorita para dejar un buen legado a la siguiente generación, aunque usted no se haga famoso, como hoy en día se cree que se es famoso, o estamos simplemente pues viviendo el momento y viviendo la vida y viviendo el estrés de la vida, sino cómo estoy haciendo lo que Dios me ha enviado a hacer para sembrar y dejar un legado. Y con ello no solamente en el arte, o sea, cada cosa que yo vivo, entonces si hay una enfermedad, si hay una circunstancia difícil, bueno, esto se los hablo desde lo que dice la Biblia, porque les digo que yo no lo he vivido hasta el punto, entonces digo como Señor, no sé cómo sería, si llegase una enfermedad, aún en esa enfermedad Dios tiene un propósito y puedo dejar un legado, o sea, qué increíble, ¿no? Hoy en día se cree que no, que si ya te dio la enfermedad, se te acabó el mundo, ya no, pobrecito yo, eso terrible, no viajé, no hice. Entonces, en todo tiempo está la soberanía de Dios y a la final recordemos que es Dios quien escribe la historia. O sea, en todo siempre el Señor es quien escribe la historia. Yo estoy a la merced del Señor, estoy a la disposición del Señor y esa es la vida que debemos vivir. ¿Listo? Entonces, este fue como el recorrido que les hice de cuáles eran los puntos que quería que vamos a tocar en la historia. Ya vimos la creación, vimos la rebelión. Si de pronto no lo recuerdan, si hay algo que no recuerdan, échense una repasadita por ahí en sus apuntes. Eh, y pues simplemente que recuerden que hemos hablado de la justicia, la bondad y la belleza. Tocamos el tema de la belleza a gran escala porque vimos bastantes clases de la belleza para entender de aquí en adelante un poco más cómo está la historia y vimos la rebelión. Importante punto de la rebelión que no se nos puede olvidar es que Dios creó una cultura justa, buena y bella en el principio, pero el pecado distorsiona esa cultura. Siempre estamos hablando del concepto de cultura, no lo olviden. ¿Por qué? Porque el artista moldea las culturas y la cosmovisión produce culturas. ¿Recuerdan los circulitos que ustedes ya han visto y que conocen bastante? De hecho, aquí está. Sí, estamos constantemente formando cultura, ¿cierto? Entonces, en esa medida, pues si la cultura se origina a partir de una cosmovisión, entonces esa cosmovisión tiene que ser verdadera. En qué momento de la historia se distorsiona la cosmovisión? En el momento en que pecamos. Y el pecado no inicia por el acto, el pecado inicia por la mentira. Recuerden, todo pecado inicia por una mentira que yo creí, que yo acepté. ¿Cierto? Yo les hablaba de Adán y Eva, yo les conté la historia, yo les mostré cómo era que ella se acercó. Es un tema también a profundidad porque es una historia muy interesante de estudiar. Entonces, en el momento en que usted y yo, el mundo está lleno de mentiras porque
está Satanás y porque pues estamos en un mundo donde hay pecado. Entonces, mentiras no podemos huir de las mentiras, pero sí podemos enfrentar las tentaciones y enfrentar las mentiras con la verdad, ¿sí? Como Jesús. Jesús no estuvo en una burbujita y no, sino él enfrentó las mentiras, él enfrentó la sociedad, él se enfrentó al dolor, al sufrimiento, a las necesidades y las enfrentó con la verdad todo el tiempo. O sea, llámese verdad hablada o verdad actuada, o sea, todo el tiempo su vida misma reflejada verdad. ¿Listo? Entonces, hasta ahí hemos hablado y empezamos a hablar de Israel, que es el tema que sigue. Para hablar de Israel, yo ya les hablé, ya los que pronto no estuvieron en la clase anterior, para que puedan ver la clase pasada. Ah, que se va a conectar desde otro dispositivo, Esteban. Ah, ya. Digamos, ustedes ya pueden adelantarse de la semana pasada, donde les hablé cómo conectamos el Adán y Eva con Israel, o sea, qué sucede en ese lapso de tiempo. Les hablé de Noé, les hablé de Abraham, esa cuartecita. Les invito a que se adelanten porque si no, voy a hablar de cositas que queda uno como perdido. Y para hablar de Israel, quiero hablar de tres características que tenía su cultura. Entonces, en otras palabras, son tres momentos que constantemente vivía la cultura de Israel, la cultura hebrea, y que nos identifica a nosotros, porque es algo que, o sea, si la Biblia está escrita, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es porque fue algo histórico, pero también eso histórico, siempre recuerden que uno aprende de la historia y la historia también tiene que ver con nosotros, o sea, siempre tenemos que analizarlo porque la historia nos dejó un legado y tiene que ver con nosotros siempre. ¿M? Entonces no podemos pasar por alto a Israel. Entonces, tres momentos. El primer momento es una Israel en el pacto matrimonial, ya voy a hablar de eso. El segundo momento es una Israel que se revela contra Dios. Y el tercer momento, una Israel que espera al Mesías. Yo puse una humanidad porque pues esto habla de todos, pero pues me voy a centrar en Israel. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, este ejemplo yo lo hice el año pasado también con ustedes, siempre lo hago, me gusta mucho este ejemplo. Em, pero bueno, de pronto algunos no lo recordarán mucho. Y la pregunta que siempre me gusta hacer en este ejemplo es ¿cuál es más bella? Esa es la pregunta que yo siempre hago. ¿Cuál es más bella? Si alguno que de pronto recuerda lo que hablamos, lo puede hablar, no hay problema. Mm, quiero escucharlos. ¿Cuál es más bella? Quien quiera participar. ¿Y por qué no? Tienen que argumentar. Yo, profe. Dale, Jace. Mm, Bueno, algo que yo recuerdo es que se había hablado del arca y era lo que o sea, lo que para uno representaba. Y creo que por ahí se representaba una cuestión de familia y santidad. Es lo que yo más recuerdo del año pasado. Para mí, o sea, el arte más bonito es el del arca Noé, porque este arte refleja esa esperanza. Digamos, el arca, digamos, viéndola así, refleja como más seguridad, más esperanza. Eh, un diseño y un mandato divino de Dios totalmente, y digamos, como la obediencia, digamos, de Noé, de llevar esa voluntad de Dios de hacer la realidad en su Ujú. época. El otro Súper. arte, pues, o sea, el arte de las pirámides, pues, es más que todo como para, o sea, ahí se están refiriendo es más que todo es al hombre, el Dios es el hombre y no es Dios. Y trata, digamos, como lo que dice su historia, es como el contexto de verse en ellos como imperio grande
pero no, digamos que es bonito o sea, digámoslo así, la pirámide es bonita por fuera, pero viendo las cosas como se veían el año pasado por dentro, no es tan bonita que digamos. Eso es lo que veo en esta arte de la pirámide. Listo. Súper. ¿Alguien más quiere añadir algo? Mientras le escribo por acá, Julita pasaría. Listo, no sé si alguien más. ¿Cuál de ellas? Hola Esteban por ahí. Bueno, para Esteban que acabaste, que volviste a entrar por el tema del dispositivo. Estamos viendo a Israel, ¿sí? Estamos en la historia de Israel. Entonces ya hablamos de la creación, hablamos de la rebelión y entramos a hablar del tiempo de Israel en la historia. Entonces empiezo a hablar de Israel con estas dos imágenes y la pregunta es ¿cuál es más bella? Uno habla de familia y libertad de la esclavitud, ok. ¿Cuál es más bella de esas dos? Si quieren pueden escribirlo, no hay problema. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Vas a decir algo, Esteban? Hola, ¿me escuchan? Se te escucha muy pasito. Si quieres escribir, si tienes inconveniente con el dispositivo. No, no te escuchamos, se escucha muy lejos, 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 lejos. Si quieres escribirlo ahí, te leemos en dado caso. Ahí se me escucha. No, ahí no te escuchamos. Bueno, listo. No sé si alguien más quiera comentar. No, todavía no. Pero tú sí nos escuchas bien, ¿sí? ¿Cierto? ¿Me escuchas bien? Creo que sí. Listo. Bueno, voy a continuar mientras si quieres, Esteban, puedes ir escribiendo. Em, entonces, así rápidamente recordando, porque yo lo alcancé a tocar el año pasado, pero yo sé que para algunos también es nuevo, entonces pues sí o sí, pues debo hablarlo. Igual los demás recordarán también ahí un poquito más el tema. Em, Cuando uno compara, estoy hablando de Egipto. Se recuerdan que el año pasado no, sino la semana pasada, hablé de cómo ellos resultan siendo Israel, o sea, cómo se constituye Israel. Recuerden que la promesa fue de Abraham y de Abraham pues sale Isaac, de Isaac sale Jacob y Jacob se le cambia el nombre por Israel. Jacob tiene 12 hijos que son las 12 tribus y la promesa siempre había estado que ellos iban a ser una nación libre, una nación bendecida, una nación, una cultura, que recuerden que siempre la intención de Dios ha sido que sea su reino establecido, siempre ha sido desde el principio, eso no es un tema de solamente el Nuevo Testamento. El reino de Dios estaba en el Edén, porque Dios era rey y nosotros obedecíamos y su cultura del reino se establecía y Dios siempre quiso con el diluvio, quiso también establecer, siempre ha querido establecer su reino. Entonces quería hacerlo con Israel, que era su pueblo escogido en ese momento, y bueno, que sigue siendo su pueblo. Y este pueblo escogido, pues termina en esclavitud en Egipto. Yo les conté la semana pasada por qué. Y ellos salen, bueno, Dios los saca de Egipto por gracia de Dios, por la gracia de Dios. Recuerden que por providencia divina, pues usa a Moisés y lo saca de allí. Pero Egipto es una nación es de las naciones más antiguas y que es paralela a Israel. Siempre que se estudia arte,
de las primeras naciones que siempre se habla es de Egipto. El arte de Egipto es algo muy relevante en la historia y en general su cultura es necesaria estudiarla también para nuestros días, ¿sí? Sin embargo, poco se habla de Israel y mucho se habla de Egipto. Y cuando comparamos su arte, pues da mucho a entender por qué se habla. Y eso tiene mucho que ver también con la forma en que vemos hoy en día la historia, que eso lo vamos a entender cuando lleguemos a la edad moderna y bueno, la edad contemporánea. Pero, pero bueno, esto es importante. Por acá Esteban dice que para mí es más bella el arca de Noé, porque aunque se ve sencillo por fuera, por dentro revela gran parte de la creación de Dios y muestra también misericordia para con aquellos animales y personas dentro del arca. Muestra justicia y no era un hombre justo y recto. Súper, súper chicos, ustedes tienen toda la razón. Están bien. Por acá Salomé escribió, no lo había leído, dice, yo estoy de acuerdo con Jason, es más bonita el arca, además que Dios dio los planos, ese es un punto muy bonito, y pues es una obra maestra para el tiempo en que la hicieron, total, aunque nadie la conoció en persona, para, pues según lo que se habla y según las instrucciones, y para haber resistido un diluvio debió ser algo muy grande para la época, ¿no? Em, es también estructuralmente bella porque no era sencillo hacer algo así en ese tiempo. Ya te doy la palabra, Charlie. Entonces, cuando comparamos el arca de Noé con Egipto a nivel cultural, recordemos las palabras de justicia, bondad y belleza, ¿cierto? Nunca olviden la definición de esas tres y tienen que volver a mirar sus apuntes, repasar bondad, justicia y belleza. Cuando vemos la bondad y la justicia, voy a hacerlo muy rápidamente, de la pirámide, pues vemos, por un lado, vemos temas de leyes naturales. Recuerden que la justicia tiene que ver con las leyes naturales y que cumpla las leyes naturales, pero también las leyes morales, que ya las hemos hablado. Las leyes naturales tienen que ver con las ciencias básicas, principalmente las ciencias básicas y que son lineales principalmente, pero pues abarca también otro tipo de otras ciencias también. Estas ciencias básicas pues son bellas y ningún ser humano se las puede saltar, por lo menos para hacer estructuras, esculturas, arquitectura, es algo que es básico y que sí o sí, de hecho también todo tipo de arte necesita de las ciencias básicas y de todas las ciencias, después vamos a hablar de eso para poder pues contar su arte. ¿M? Entonces es importante tener eso presente. Entonces, pues claro, cuando revisamos un poco la justicia de estas pirámides, de este arte en Egipto, pues vemos gran parte de belleza, porque la forma, la estructura, la piedra con la que se construyó muestra un grado de belleza muy alto, ¿cierto? Pero cuando vamos al tema moral y cuando nos topamos con el diseño también, ¿cierto? Con la bondad, con lo que realmente es bueno, nos damos cuenta que ahí no hay un equilibrio con las leyes naturales, ¿cierto? Que esas leyes naturales a la final se usaron para un fin diferente y que por ende tienen esa forma y que por ende, por ejemplo, el tema de la esfinge y también estas formas en que se construían por dentro, o sea, por fuera muy bonita y en estructura muy bien planteada, pero todo tenía un fin y era pues que se usaba como tumba para el faraón porque se consideraba que los faraones eran divinidades, entonces tú los enterrabas para que vivieran cuando morían físicamente, tú los enterrabas para que vivieran por la eternidad, entonces se enterraban con sus lujos y por eso la forma. La piedra con la que se ha hecho, pues se hizo precisamente pensando en que durara para siempre la piedra y que esas tumbas permitieran que los faraones vivieran por la eternidad. Entonces ahí ya hay un quiebre porque sabemos que no debería ser el propósito por el cual construir una pirámide o construir cualquier otra cosa, que la arquitectura tiene un fin muy diferente al fin que en muchas ocasiones se le dio. Es un tema, la arquitectura es un tema interesante de entender
y pues cumple un propósito diferente. Y cuando vamos al arca de Noé, pues vemos algo que yo les he dicho y no sé si de pronto recordarán, pero el propósito, no sé si recuerdan la definición de arte. Cuando yo les hablaba de arte, de hecho acá lo tengo, dice que tiene un propósito pretendido, dice que es la disposición o modificación de las cosas por habilidad humana para responder al fin que se persigue. El arte persigue un fin, pero el fin está primero antes de la habilidad, es decir, yo dispongo mi habilidad para responder a un fin. El fin no aparece al final. Hoy en día el artista hace la pintura y al final le coloca un propósito. Dice, ah, bueno, está bien, de pronto puede ser esto. No, tú primero tienes la intención, el propósito y después si lo haces. Dios nos creó primero, ya tenía un propósito, una idea y luego sí la plasmó. No hizo las cosas arbitrariamente, ¿cierto? No de esa manera, ¿cierto? Entonces, asimismo, es importante ver que el propósito tiene mucho que ver en general con el arte y tiene mucho que ver con la bondad, el diseño por el cual se ha hecho. Y cuando vemos el arca, pues lo que ustedes ya mismos han dicho, el propósito del arca era un propósito eterno, su propósito no era permanecer, por eso la gente dice, no, pero el arca, pero no hay evidencia, pero no era el propósito. El propósito del arca no era que quedara evidencia para que la gente tomara pedazos del arca y la idolatrara. Yo a veces pienso eso, que si el arca todavía existiera el día de hoy, tal vez la tendrían pues como es de Dios, como es una cosa que tiene que ver con un relato bíblico, yo me imagino tal vez una cuestión de idolatría en las iglesias, yo no sé, bueno, yo pienso por acá, ¿cierto? O tal vez se vería muy diferente la religión, bueno, no lo sé, pero, pero el propósito no era ese, el propósito era que fuera funcional, ¿no? Tiene una función, ¿cierto? Que era que pues resistiera un diluvio, por eso tenía que seguirse. Entonces vemos las leyes naturales porque se siguieron matemáticamente unos planos que decía Salomé. Total. Y entonces cumple unas leyes naturales, pero también cumple una ley moral, porque la ley moral tiene que ver con los principios bíblicos, donde el principio bíblico pues no era mostrarse, no era exhibirse, como dice Esteban, ese no era el propósito. Hay cosas que sí están hechas para exhibición, pero esta no, ¿sí? Y el principio moral era pues darle una oportunidad a la tierra, extender la misericordia para el hombre y que empezaran de nuevo una cultura. Yo les hablaba de que era necesario que hubiese este diluvio para empezar desde cero y puede ser cruel para muchos, pero Dios les dio la oportunidad de arrepentirse y pues Dios es un Dios justo, pero también es misericordioso. Si no fuera misericordioso, pues no hubiese mandado a hacer ningún arca, simplemente eliminó toda la humanidad y ya. Pero Dios quiere preservar a la humanidad y la quiere preservar. Entonces, esto es bello. Esto es bello aunque no lo veamos, ya el mismo relato refleja belleza. Ahora sí, Charlie, no sé, perdóname, es que después se me pasan algunas cosas. No sé si te doy la palabra para alguna pregunta. Si llego a poderla responder, si no, no. O no sé si la ibas a escribir porque creo que vas en la calle. Sí. Bueno, si quieres ahí escribirla, Jason, pero ya creo que la respondiste. Ok. Si quieres igual plantearla acá para, si quieres escribirla, pues. Y Jason, cuéntanos. Ah, listo. Así rápidamente. Pero sí, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que, o sea, uno con la música, digamos, tiende como a inventar muchas cosas, ¿sí me entiende? Y la profesora pues estaba hablando de la ley moral y de la ley, digamos, natural, de lo Mm. que tiene que ver el arte. Si yo, por ejemplo, digamos, hago una modificación por inventar algo, digamos, como que le digo yo, como por crear
hacer una modificación, digamos, al arte, digámoslo así, ahí estaría violando yo, digamos, los parámetros naturales de, digamos, de lo que es de la música. No, sí, bueno, te lo voy a hablar desde la danza porque yo no conozco, o sea, yo siempre se los he dicho, yo no soy músico y aquí es donde viene también la labor de ustedes. Pero creo que puede funcionarte un poquito para entender el tema a nivel de la música. Todo lo que nosotros hemos tenido, todo lo que nosotros hemos inventado o hecho por medio de la creatividad, la imprenta, la rueda, ¿cierto? La música, la danza, todo, aunque la música, bueno, ya les voy a hablar, todo eso parte de una materia prima. O sea, recuerden que nosotros no creamos nada desde cero, siempre creamos desde una base, ¿sí? Nosotros no aparecemos nada de la nada. Entonces, la base siempre va a ser la naturaleza, o sea, la ciencia, lo que Dios ha estado, lo que Dios nos dejó. Y a partir de eso, pues se han creado otras y otras cosas. Entonces, al principio de la tierra al barro y del barro, pues se crearon han salido también otro tipo de herramientas, se han descubierto otros minerales y de esos minerales se han hecho miles de cosas, ¿cierto? De los árboles se ha sacado el papel, si me hago entender, cada cosa. O sea, pero a la final, si tú vas detrás de todo eso, parte de la naturaleza. La música parte de los sonidos naturales. O sea, si tú vas al diccionario Webster, de hecho, y defines un poco la música, habla de un sonido y de un tema agradable al oído. Y hace la similitud con el pájaro, con el ave, ¿cierto? El canto del ave. eh, y cómo a partir de eso pues se empieza a crear todo lo demás. Ya esa es la base y todo lo demás es complejo. Cuando tú sabes que no, cuando tú debes saber que no se debe modificar, o sea, hasta qué punto no se modifica, no, mentira, no se modifica, no. Aquí en la definición te lo respondo. Y es que sí se puede hacer modificaciones, siempre y cuando no se distorsione la definición inicial, el principio, perdón, que me pasé, el principio que les estoy hablando. Y es que mientras no se altere el orden básico, tú puedes hacer todas las modificaciones que quieres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la danza, la base es el movimiento natural que Dios le ha otorgado al cuerpo. O sea, esa es una base, una base. ¿Mm? O sea, yo no puedo hacer algo que vaya en contra de eso que Dios, de ese movimiento natural, pues me voy a poner por allá a hacer algo que no. Entonces, pero puedo hacer todas las modificaciones, me puedo parar de manos, puedo dar los botes hacia atrás, puedo hacer figuras, puedo hacer imágenes, puedo hacer frases, puedo pararme allá uno encima de otro, o sea, hacer una columna humana, sí, ustedes ven de todo por internet, porque el cuerpo humano Dios lo ha dotado para ser modificado de muchas maneras. El problema es cuando ya se distorsiona el movimiento para mostrar cosas que no son correctas. Ese es el problema. Cuando yo ya utilizo la estructura para mostrar algo que no es bello o cuando lo muestro cosas que no se entienden, que son muy abstractas, ¿cierto? Cuando me voy a los extremos idealista o realista, el problema es cuando ya altero la base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita con el tiempo han surgido, eh, yo vi un video, tengo que enviárselos, eso tiene un nombre, de pronto alguno de ustedes lo ha visto, y dice que es la definición de la música contemporánea. Entonces aparece un señor donde se sienta frente al piano, no sé si ustedes lo han visto, y él dice, bueno, y hay un montón de público, y dice como voy a mostrarles lo que es la música contemporánea, y literalmente se queda ahí como yo no sé cuántos minutos, pero largo, o sea, harto, y nunca toca el piano. Y luego se para y la gente lo aplaude. Entonces, ahí me estoy haciendo entender cuando digo ya distorsionaste la base
La base, por ejemplo, en la música, yo supongo, yo estoy suponiendo, es que sí o sí tiene que ser agradable al oído. Y ustedes tienen que afinar ese oído de acuerdo a lo que realmente es agradable. Entonces, es algo que hay que definir como artista. Yo como bailarina puedo decirles que he ido entendiendo un poco que es agradable al cuerpo. Me falta entenderlo. Uno lo va aprendiendo más que todo en la práctica, o sea, en la teoría es muy complejo solamente. Entonces, y cada vez me doy cuenta qué movimientos, qué cosas que no son realmente naturales, no son correctas, no son bellas en la medida. Y recuerda que la ley natural nunca se puede separar de la ley moral, o sea, jamás. Las dos cosas van de la mano. Si yo hago un movimiento que me hace ver menos femenina bíblicamente. Yo estoy hablando de lo femenino bíblicamente, no de lo femenino cultural, donde dice que la mujer sí o sí tiene que andar o peinarse o actuar de cierta manera. No, yo no estoy hablando de eso, sino bíblicamente qué hace que un movimiento de una forma sea femenina y no me vea masculina. Y lo mismo al revés, porque hoy en día los hombres, eso ya es alterar la ciencia. Que los hombres bailen como mujeres, eso ya es alterar la ciencia. ¿Sí? Entonces, a eso voy. Entonces, yo lo veo desde la danza, no sé si pude ayudarte un poquito, pero no está mal la modificación que hagas, siempre el principio básico se mantenga. La definición de la música es importante que ustedes la tengan clara. Lo mismo para el cineasta, para el bailarín, para el escritor. ¿Qué es la literatura para Dios? ¿Qué es las artes plásticas, la pintura, la cerámica para Dios? Y en base a eso se construye. ¿Cuáles son los principios básicos en esto? Entonces, la música tiene cosas muy buenas, porque la música es de las cosas más antiguas y de las cosas que más ha tenido un recorrido, eh, bueno, en los cuales ha tenido un recorrido bíblico también, y lo mismo también el arte plástico, por ejemplo, la escultura, la arquitectura. La danza es más compleja, de hecho, es un poquito más compleja porque la danza como la vemos hoy nace en la modernidad, pero en su original es muy diferente. Entonces, bueno, no sé si pude ayudar. Y bueno, Charlie, comentas por acá. No sé si Jason te ayude un poquito o me fui por otro lado. No, profe, sí, qué pena. Bueno, sí me ayudaste porque yo tenía, hace 8 días, llegué y compré un champú para limpiar la guitarra y me tocó coger y desafinarla, bueno, quitarle las cuerdas para limpiarla y todo eso por WhatsApp. Entonces cuando comencé otra vez a afinarla, pues me entró una idea que ya había hecho una artista, pero lo llegué y la hice. Y voy a hacer música con esto y voy a comenzar a afinarla, pero no como lo botan en el afinador, sino en la misma nota, solamente que más grave, Ujú, más como bom, 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 algo así. Y yo ujú, comencé a afinarla, bueno, así. Cuando yo llegué y claro, me entró como ese momento del, yo digo como no sé, me enloquecí ahí y entonces yo comencé a tocar con la sexta cuerda y resulta que sin darme cuenta había gente que lo estaba escuchando y les estaba gustando y se ha visto el rock pesado y he visto el rock mm, pesado, este man está amante el rock pesado y bueno, y comenzaron, y bueno, y pasaron, saqué ese ritmo y no lo grabé, pero sí llegué a grabar otros covers de otras canciones, pero no le puse letra, no puse melodía, sino yo simplemente la interpreté en la guitarra, porque la guitarra me quedó como si estuviera sonando como un bajo, pero con la misma afinación, solamente que más, eh, digamos, más grave. Y bueno, y toqué, bueno, como unas tres canciones. En la tercera canción fue cuando les comenzó como a gustar. Y había mm. gente que tal vez le terminé de parar de grabarla y la gente comenzó, o sea, había gente que comenzó a escucharla y a escucharla y les tramó mucho la melodía, o sea, les gustó mucho la melodía, lo hice Súper, o sea, con las notas como y ya. Eso fue lo que me pasó, por eso le estaba comentando si súper. eso era malo o no. No, lo que te digo. Y importante, yo lo que te aconsejo es que vamos a hacer un ejercicio de cada uno va a hacer una pequeña investigación de su arte. Yo les voy a guiar cómo hacerlo y vamos a hacer como un pequeño fruto o producto al final. La idea es que tengan algo. Pero sí es importante que
que tú mismo en la práctica te preguntes qué es lo agradable al oído, que es parte de la definición de la música, qué es lo agradable y qué es lo que no se debería alterar. O sea, que tú digas, estas son las bases y sobre eso siempre tengo que construir. Y esto es como lo que no podría alterar, o sea, es innegociable. Puedo modificar, pero no debería quitar o no debería distorsionar de cierta manera. Bueno, yo la verdad no sé de música, pero en la práctica es donde yo digo, el artista se va a dar dando cuenta, pero tiene que estar muy atento a eso. Listo, continuamos porque se nos va a ir el tiempo, pero Charlie, comentas algo que va a lo que estamos hablando también, y es que tú estás afirmando algo y me preguntas que qué pienso de esa afirmación. Dice que la misma evidencia artística de las dos civilizaciones es muy diferente en cantidad, que debido a eso es la razón de la importancia del estudio en la actualidad. Creo que te entiendo que hay más evidencia del arte egipcio, perdón, que el arte israelita, y que por eso es que hoy en día se estudia más a Egipto que Israel. Si es así la pregunta la afirmación, perdón, que estás haciendo, ¿cierto? Si es así, tiene mucho sentido, claro, por temas de evidencia, pero ahí cala un tema que vamos a ver más adelante, que quiero que lo tengan ahí como en incógnita, porque tiene mucho que ver con la filosofía de hoy en día. O sea, lo que uno estudia, o sea, yo porque estoy mostrándoles a Israel ahorita, por la cosmovisión que yo tengo, la cosmovisión bíblica que hemos empezado a entender y la importancia que Dios le ha dado a Israel, aunque no haya evidencia física en todas sus áreas, ¿sí? O sea, muy poca, ¿sí? Pero la filosofía de hoy en día, la cosmovisión de hoy en día, pues radica en que tiene que haber evidencia, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado a que sí o sí tiene que haber evidencia para poder decirlo, ¿no? Entonces, claro, obviamente hoy en día casi no se estudia, yo creo que también lo que tú dices, por pura evidencia, y porque nuestra sociedad, nuestra cosmovisión occidental está muy arraigada a este pensamiento filosófico eh, de Aristóteles, de todos estos filósofos humanistas y también de este periodo también moderno de la Ilustración, donde son filósofos que marcan mucho el tema de la evidencia. Y no está mal, la evidencia no está mal, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Esto ya lo vamos a hablar cuando lleguemos al Renacimiento, a la modernidad, y vamos a ver por qué nuestros tiempos están marcados por esa filosofía humanista y ese tipo, y por qué estamos estudiando este tipo de historia y demás. ¿Listo? Pero según la filosofía bíblica, no es necesario muchas veces tener la evidencia física en cuanto, por ejemplo, a tener un pedazo de madera del arca, sino que la Biblia misma nos narra y la misma Biblia es veraz y es una evidencia, ¿no? Claro, sí, pero las evidencias no son netamente humanas como nos lo han enseñado en la historia humanista, sino que las evidencias también radican en otros aspectos. Tiene mucho también que ver con la fe, ¿cierto? Hay cosas que la Biblia dice y tú dices, por fe, de verdad, yo creo que esto pasó por fe. Y la fe es también razonada. Recuerden que la fe y la razón no están separadas, sino que cuando uno va a la historia uno dice, oiga, sí, es lógico que haya pasado esto. Hay evidencias científicas que se han ido encontrando también de estas cosas, pero pues no es igual que Egipto, que es lo que... Entonces yo creo que sí, tiene mucho razón el tema de la evidencia. Listo. Continuando con el tema, quiero hablarles de un Israel. La primera característica que quiero hablar de Israel es un Israel en el pacto matrimonial con Dios. ¿Listo? Recuerden, yo les hablé, cuando Israel sale de Egipto, ¿m? La intención de Dios era construir una nación desde cero. Recuerden que Dios piensa en naciones. Yo les hablé también de eso la semana pasada. Dios piensa en naciones, ¿cierto? Y esas naciones parten de mínimo dos individuos, ¿cierto? Y Dios quería empezar una nación desde Abraham, desde Adán y Eva, de hecho, una nación desde Adán y Eva, y siempre buscó que fuera una nación santa, una nación como con estas características del reino de Dios. Pero para que una nación se forme, es importante que ustedes recuerden algo. Una nación necesita
oye, por lo menos aquí en la tierra, necesita, no, mentiras, en donde sea, necesita leyes. ¿M? Leyes. Siempre, para que una nación se levante y sea una nación sana, necesita leyes. ¿M? Entonces, yo les hablaba, porque estoy hablando del pacto matrimonial con Dios. Yo les hacía el ejemplo de los votos, cuando uno se casa y hace unos votos matrimoniales. Los votos matrimoniales son como el pacto que uno realiza con el otro. Hoy en día al matrimonio le llaman contrato. El contrato es algo que simplemente se puede romper. El contrato simplemente, aquí tengo una hojita, pero el contrato simplemente está en un papel, ¿cierto? Tú estableces el contrato, de hecho, eso es lo que tú haces ante la ley, pero en el momento en que tú incumplas alguna de estas leyes, este contrato se rompe, ¿sí? Eso es lo que sucede con el contrato. Entonces, me fuiste infiel, entonces ya no me amaste, no me respetaste, entonces se rompe. Ese es el contrato. El pacto es diferente. Un pacto que es realmente lo que habla la Biblia. La Biblia habla de un pacto matrimonial, o sea, el matrimonio es un pacto, no un contrato. El matrimonio es algo que no rompe nadie, sino solamente Dios. O sea, ahí cuando dice lo que Dios une, no lo separa el hombre, ¿cierto? Y lo más curioso de todo es que pasa lo que sucede en el libro de Oseas. ¿Se recuerdan la historia de Oseas? Que Israel adulteraba un montón de veces, adulteraba, incumplía las leyes de Dios, incumplía las leyes, y Dios seguía ahí porque el pacto es en las buenas, en las malas, ¿sí? Les puedo decir que aún, obviamente por la dureza del corazón del hombre, pues Dios también a veces, o sea, de verdad nos da la libertad aún de divorciarnos, pero, pero si uno va a la profundidad bíblica, ni con infidelidad debería uno separarse. Y yo sé que esto puede ser absurdo para muchos, no voy a tocar ese tema a profundidad, pero a lo que voy es que si nosotros siendo adúlteros, Jesús murió por nosotros y aún así se quiere casar con nosotros y que nosotros le seguimos embarrando y la seguimos embarrando, ¿quiénes somos nosotros para decir que, tener el derecho de decir, ay, yo corto el pacto porque esta persona me hizo? Obviamente, ya hay cosas que atentan contra la vida, donde la Biblia dice sepárate, pero separarse es diferente a divorciarse. Separarse es que me voy por un tiempo y pues me alejo y que Dios haga la obra en él o en ella, ¿sí? Porque atenta a mi vida, puede que me haga daño o puede, sí, ya es otro tema. Pero lo que Dios une no lo debería separar el hombre. Esto es un tema delicado. Yo ahí me atrevo a decir como que, verdad, hasta ese punto el pacto con Dios se debería mantener, ¿no? Y ese es el tema con Israel. Es un pacto. Israel adulteró muchas veces y Dios podía haberles simplemente dejado, abandonado, como ya terminamos el pacto, usted no cumplió, ya no nada que hacer. Pero Dios se mantuvo. ¿Cuál fue la ley con la que se inició el pacto matrimonial? Como los votos matrimoniales, en los votos son como una serie de leyes que el matrimonio debe cumplir. ¿M? Es como la constitución es como una constitución de una nación, pero en el hogar. Con Dios funcionó igual. En los 10 mandamientos fueron el, la señal del pacto de Israel, la señal. Cuando Dios le entrega las leyes a Israel, le está diciendo yo me comprometo contigo. ¿Sí? Al final dice, y yo soy tu pueblo, y tú eres mi pueblo, y yo soy tu Dios. O sea, eso es como cuando uno le dicen, los declaro marido y mujer, así mismo era, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Les está diciendo, tú eres ahora obediente a mí y yo soy el Dios que cumple lo que ha dicho. Que yo cuido, que soy fiel, todo lo que hace Dios por nosotros Él lo cumple, ¿sí? Pero hay una contraparte importante de obediencia. Pero el pacto dice, independientemente que tú lo cumplas o no, yo sigo cumpliendo mi pacto.
mi parte yo la cumplo, ¿sí? O sea, me miró feo, me dijo, no sé qué, yo sigo amándote, yo sigo respetándote, yo sigo orándote, yo sigo orando por ti, ¿sí? Te voy a exhortar muchas veces, van a haber consecuencias, pero aún así yo sigo cumpliendo mi parte. Y esa es la labor, esa ha sido la labor del Señor todo el tiempo. Él sigue porque Él ha cumplido su promesa hasta el día de hoy. ¿M? ¿Qué sucede cuando entrega la ley? Recuerden que hay una idea equivocada hoy en día donde se cree que la ley nos hace esclavos, porque se cree que los límites nos encierran y nos vuelven esclavos. Entonces, aquello de que la ley se hizo para incumplirla es un dicho muy popular, ¿cierto? Pero no es cierto. Bíblicamente la ley nos hace más libres. O sea, no la ley por sí sola. Sí, yo no me malinterpreten, no es la ley por sí sola, porque claro, la Biblia dice que la ley por sí misma mata, y de hecho dice que la ley no hace salvo a nadie. Recuerden que la ley no salva a nadie, la ley te revela el pecado todo el tiempo, ¿sí? Cuando yo estoy, yo no sé, me puse mal genio por algo y actué mal, cuando voy a la Biblia me recuerda lo pecadora que estoy siendo, ¿sí? Entonces la ley solamente me revela más pecado y más pecado y más pecado. ¿M? Pero cuando yo cumplo, cuando esa ley me revela el pecado, dice Romanos que esa ley a la final reveló nuestra necesidad del Señor. ¿M? O sea, como que te vas a dar cuenta que tú no puedes cumplir toda la ley, que es como, necesito del Señor, necesito de Cristo, no puedo. Entonces ahí viene todo lo que ya sabemos de Cristo, que lo vamos a hablar más adelante, y ahí dice que ahora Él puso la ley en nuestro corazón, ahora el Espíritu Santo está en nosotros, y ahora sí podemos cumplir la ley en Cristo, sí se puede, que es un proceso, que es difícil, que es de morir a muchas cosas, pero es posible hoy en día. En Cristo la ley trae libertad. En Cristo la ley trae libertad. Sí. Y esa ley, cuando ustedes la cumplen, esa ley trae frutos buenos. Entonces, el que ama a su esposo y ese esposo respeta a su esposo, al revés, perdón. El esposo ama a la esposa y la esposa lo respeta, pues van a vivir más libertad en el hogar. Pero pues eso no sucede de la noche a la mañana, eso es un proceso. Pero claro, se vive más libertad en un hogar en donde habita el amor del Señor, a un hogar donde hay más peleas, hay más rencor, hay cosas que sanar, hay procesos complejos, ¿cierto? Se es más libre cuando se cumple la ley. ¿M? Y eso era lo que Dios buscaba, libertad para Israel. Cuando Israel tuvo la ley, estaba dando el primer paso para un desarrollo cultural. Porque recuerden que la cultura, siempre me les devuelvo, no importa cuántas veces tenga que hacerlo, recuerden que la cultura parte de una cosmovisión. ¿M? Entonces, cuando Israel recibió la ley, Dios les estaba dando una cosmovisión bíblica, ¿sí? Y construyendo por ende unos nuevos valores, un nuevo comportamiento, una nueva cultura muy diferente a la de Egipto y muy diferente a todas las naciones. Ellos eran muy diferentes ante las demás naciones y bíblicamente fueron envidiados por las demás naciones, por la forma en cómo ellos vivían, por su forma de nación. Entonces, era una nación diferente, una nación sana. Esa ciudad modelo de la cual se habló en algunos otros cursos con detrás de cámaras, y es esa ciudad, esa nación modelo de la que la Biblia habla. ¿M? Entonces la ley constituye el primer paso para construir una nación y esa ley es la base de nuestra cosmovisión. Para nosotros es la Biblia. Ahí pues ya tenían las leyes que están en la Biblia también. Después de los 10 mandamientos, Dios les da 10 códigos de leyes que son todas las leyes que aparecen desde Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Todas esas leyes son un montón de códigos de leyes que son códigos de leyes como si fuesen
sí, como si fueran tratados de leyes o fragmentos de leyes de acuerdo a ciertas circunstancias. Entonces, leyes cuando, para cuando alguien se enferme y tenga tal cosa. Leyes para la mujer en embarazo. Leyes para cuando venga un extranjero y les pida tal cosa. Leyes cuando alguien robe. Leyes cuando, o sea, un montón de leyes, ¿sí? Porque la intención era traer libertad, que ellos vivieran la cultura sana, ¿sí? Al final se van a dar cuenta que la ley no es nunca suficiente. Sin Cristo no hay forma de construir una nación sana, eso lo vamos a hablar después. Pero por ahora eso es lo que se estaba construyendo. Israel al principio, por esos principios, porque algo que sí es cierto, chicos, es que cuando la mente es renovada y nosotros vivimos de acuerdo a la verdad, hay libertad. Y, por ejemplo, la forma en cómo se percibía a la mujer, por ejemplo, en Egipto o en otras naciones, tendía mucho al machismo. Sí, o sea, en ese entonces era muy marcado el tema del machismo. Bueno, también en muchas otras culturas hoy en día. Y en otras también el feminismo. O sea, el feminismo no es algo nuevo, no solamente es del siglo XXI. La mujer siempre ha tendido al feminismo, este feminismo que no es correcto, ¿cierto? Y vemos que en muchas culturas pues no era vista de la manera bíblica, pero en Israel la mujer era muy valorada por su don de dar vida, ¿cierto? Por su compasión. Lo mismo el varón tenía un respeto, era honrado como hombre de autoridad, era honrado por ser ese hombre que enseña en amor, porque no era un autoritario que llegaba, no, enseñaba en amor y las mujeres y todos los niños, todos los seguían a esos líderes. Entonces, a lo que voy es esto. Cuando la base es la Biblia, la base es la ley del Señor, la cultura es una cultura sana. Y todo cobra sentido según la Biblia. La mujer cobra un valor bíblico, el hombre compra un valor bíblico, el arte cobra un valor bíblico. O sea, el arca de Noé todavía no estaba en el tiempo de Israel, pero aún así cobró un valor bíblico porque ¿qué hizo Noé? Seguir las instrucciones de Dios. Chicos, sigamos las instrucciones y a partir de las instrucciones modifiquemos, seamos creativos, pero no nos fardamos. Las instrucciones son necesarias para la creatividad. La gente dice, no, es que los artistas piensan que las leyes nos restringen para ser creativos, pero las leyes son necesarias para que haya una base sobre la cual construir algo que sea bello, ¿m? Que sea lindo, ¿sí? O sea, pregúntale a cualquier artista y sí o sí vamos a necesitar algo de técnica, o sea, la base técnica embellece el arte y todo artista necesita saberla. Entonces, Israel tuvo su época, o sea, tuvo sus altos y sus bajos, esto no fue de momentos de gloria, ustedes saben que duraron un montón en el desierto por desobediencia, pero eh, tuvieron momentos muy bonitos donde ganaron guerras, donde eran envidiados por la riqueza, el mismo Abraham antes de Israel, pero Abraham fue envidiado por la riqueza que tenía, por la forma en cómo se administraba y la forma en cómo también su humildad, también muchos principios bíblicos que vemos alrededor de Israel, era algo importante. En ese entonces, algo que medía eh, a los dioses en ese entonces por el tema de que se creía mucho en esta cuestión de dioses, era que la gente creía en el Dios que los prosperaba. Entonces, claro, en todas las áreas, pero una de las áreas era el área material. O sea, en ese entonces era como si Israel le iba bien y tenía buenas riquezas, pero recuerden que su forma de administrar las riquezas era muy diferente a la de otras naciones. Ellos eran buenos administradores de las riquezas, pues las naciones externas los envidiaban. Pero cuando Israel se iba desobediente, hacía malos negocios, ahí era cuando terminaban otras naciones conquistándolo, etcétera, 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 porque esas son las consecuencias de no vivir conforme a la ley de Dios.
Fue un momento, fueron momentos de gloria. Aquí yo les puse varios versículos, no los podemos estudiar todos, pero eh, donde hubo avances, Israel tuvo avances y quiero que ustedes lo vean porque Israel tuvo cosas muy lindas a nivel cultural. O sea, empezando por las maravillas que Dios hizo, ¿no? Los milagros estos que abrir el mar, ¿cierto? El maná, la roca, pero hay que también estudiar ese contexto. Dios desea que nosotros trabajemos y la idea inicial era que ellos llegaran a la tierra prometida y que la tierra prometida les diera de comer mientras ellos la trabajaban, pero como estaban en un desierto, Dios envía maná. Entonces era ver la providencia del Señor, que en medio de las desobediencia, Dios siempre estuvo ahí. Hubo parteras, artesanía, perfumista, sastrería, escritores, tejedores, arquitectos, eh, soldados, hubo de todo y ahí se me faltaron un montón. O sea, hubo de todas las áreas, hubo maestros, ¿cierto? Todas las esferas de la sociedad, por lo menos la mayoría las encuentras en Israel. Sí, yo creo que habría más si Israel hubiese obedecido más. Pero de todos modos, pase lo que pase, Dios siempre estuvo presente. O sea, esa fue la historia, así quedó y Dios fue bueno en esa historia. Pudo haberse hecho más, menos, pero Dios es bueno y lo permitió así. Entonces, hubo avances y en esos avances vemos el desarrollo cultural. O sea, es muy importante ver los avances que hay a nivel de ciencia, a nivel de arte, a nivel de familia. No solamente hoy en día es como avances económicos, avances políticos y avances científicos, ¿no? Es como lo que más de pronto uno ve, pero nadie se inquieta por ver los avances como iglesia, los avances como familia, los avances como eh, medios de comunicación, ¿cierto? Y los avances correctos, porque no es un avance según el crecimiento de este mundo, sino bíblicamente cómo crece la política, pues siendo política correcta, políticamente correcto, ¿cierto? Siendo el gobierno bíblico y dando los frutos que de verdad debería tener. ¿Cómo avanzamos en el arte, chicos? Pues haciendo buen arte, aunque no les dé ahorita de pronto mucho dinero, no les estoy diciendo que no podamos tenerlo, no a todos, ¿sí? Aunque no seamos súper famosos, ¿m? Si lo son, pues hay que utilizar los medios que tienen para hacerlo correcto, pero a lo que voy es que sea la situación que sea, hay que hacerlo correcto y hay que hacerlo bien. ¿Listo? Hay que hacerlo bien. Entonces, Israel tuvo sus avances. ¿Y en qué momento avanzó? En el momento en que la Biblia fue su base. O sea, bueno, en este caso la ley de Moisés fue su base. La ley del Señor fue su base. Entonces, y van a ver que es un patrón que se va a repetir de aquí en adelante. Se van a dar cuenta que la reforma fue un momento en donde la Biblia fue la base y por eso hubo un avance. El Renacimiento al principio también tuvo su base bíblica. Bueno, les voy a contar más de eso. La iglesia primitiva también cómo avanzó, aun cuando fue más difícil porque fue de los momentos más complejos culturalmente para la iglesia en esa etapa antigua. ¿M? Y vamos a ver cómo Estados Unidos también tuvo su avance cuando la Biblia fue la base. Entonces, siempre que la Biblia es la base, hay avances, chicos. Hay avances, aunque la gente no lo vea, aunque no lo veamos, grandes avances, hay avances. A veces son avances individuales, deberían ser avances como nación, deberían ser avances más masivos, porque somos muchos los de la iglesia, o sea, somos muchos cristianos para que hayan tan poquitos avances. Y eso es triste. O sea, eso dice mucho de nuestra cultura, de nuestro pensamiento y de nuestra profundidad bíblica. Pero Dios permite avances también individuales para mostrar la providencia. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de Noé, uno diría, bueno, porque solo Noé? Pero Dios usó un corazón dispuesto porque la providencia de Dios actúa cuando hay corazones dispuestos. Entonces hubo un corazón dispuesto y bueno, con uno que haya, chicos, con un artista que haya, Dios puede hacer
mucho. ¿Listo? Entonces, hay avance, hay desarrollo cultural en el momento en que la Biblia realmente se nos convierte en nuestro fundamento en todo tiempo y en toda área. ¿Listo? Es un desarrollo. Cuando se estanca, cuando, por ejemplo, ponemos la Biblia solamente en el ámbito espiritual, o cuando solo la leemos cuando vamos a la iglesia, o cuando simplemente creemos que Dios es el Dios de la iglesia, pero de la congregación, pero olvidamos el resto. Ahí se estanca el avance, el desarrollo cultural. Cuando hacemos arte mediocre pensando que es para la gloria del Señor, ¿cierto? Ay, es que Dios mira solo el corazón. Se estanca el desarrollo cultural. O puede pasar el otro extremo, cuando creemos que estamos haciéndolo súper bien y nos entra la vanagloria, ahí también se estanca, ¿cierto? Entonces, Dios nos guarde, Dios nos ayude, porque hay mucho por hacer. ¿Listo? Esta es como la primera humanidad. Continúo. Me avisan si hay alguna inquietud. La segunda Israel que quiero hablar es una Israel que se rebela contra Dios. ¿Qué sucede con esta Israel? Cuando Israel, bueno, aquí yo les tengo los versículos también por si los quieren anotar, ahí los están anotando, importante. Pero en el momento en que Israel cometió algo que he escuchado, bueno, lo voy a llamar así, que es una manera también de verlo, y es que fue prácticamente Israel comete un adulterio espiritual. ¿M? ¿Por qué? Porque, porque ellos estaban dentro del pacto matrimonial con Dios. Recuerden que Dios siempre nos ha visto como pueblo, como su esposa, como su prometida, en este caso con Cristo su prometida, pero Dios siempre ha querido que haya esa relación matrimonial entre su pueblo, ¿sí? No es un matrimonio humano, es un matrimonio mucho más grande y de un amor mucho más excelso, un amor que no podemos comprender, pero Dios desea esa relación donde hay un pacto, un compromiso, donde yo digo, este es mi Dios y yo lo obedezco, pase lo que pase, y si me equivoco me levantaré y continúo, porque yo no quiero alejarme de mi Dios. Esa es la intención y eso es lo que debería suceder en nuestra relación individual con Dios y nuestra comunión también como iglesia, como pueblo del Señor. ¿Y qué sucede con Israel? Israel se va detrás de Baal. Ustedes han escuchado de Baal muchas veces. Baal significa Señor, pero también significa marido. ¿Mm? Significa Señor. Ahí lo puse en el chat. Significa también marido. Eh, Cuando uno cambia, y aquí vuelvo otra vez al tema del pacto matrimonial, mi hojita, del pacto matrimonial. Y es que cuando una persona se divorcia y una persona cambia de esposo, sí, cuando una persona se divorcia, esta persona no solamente está cambiando de novio, como dicen uno, de marido y de compañía, de compañero, porque hoy en día se le llama mi compañero, mi pareja, ¿cierto? Y ya, como que, ay, con quién voy a compartir y ya no, yo estoy cambiando de cabeza y de ayuda. Estoy cambiando de cosmovisión, casi que, o sea, porque es unirme con otra cosmovisión, chicos. Cuando yo me caso, yo me estoy uniendo a una una forma de pensar diferente o similar. De verdad que yo lo he vivido y yo les confieso que yo sé que hay una labor para aquellas que se casaron con inconversos y eso pasa. O sea, eso puede pasar y eso nos puede pasar a todas. Quiero aclarar que yo no estoy diciéndoles no, sean como Lady Laura, casi, no. Eh, me pudo haber tocado otra forma, hubiese tomado otras decisiones, pero aún en medio de todo hay una labor que la mujer debe hacer, el hombre o la mujer, perdón, no solo la mujer, es que soy mujer, entonces hablo por mí, pero perdónenme varones, pero hay una labor que los casados tienen que hacer independientemente si es converso o inconverso. ¿M? Pero yo sí he visto, no quiere decir que yo viva un matrimonio, mejor dicho, perfecto, pero yo sí he visto
el resultado de haberme casado con alguien que coincide conmigo en ciertas cosas. Hay cosas en las cuales diferimos, pero por ejemplo, en la cosmovisión del arte, con mi esposo la estudiamos antes de casarnos, muchísimo, y como que nos pusimos de acuerdo. Dios permitió que Dios nos concedió el privilegio de ponernos de acuerdo, por lo menos en esto. Bueno, principalmente en la fe en Cristo, eso es por lo menos un común que deberían tener, es que los dos crean en Cristo y que tengan la convicción de fe. Esa sería como la base de un matrimonio, ¿no? Eh, pero coincidimos en el arte y de verdad que es mucho más sencillo. Digo que sencillo no quiere decir que sea completamente fácil. Es un poquito más ligera la carga porque cuando digamos hay un proyecto, surge una obra de danza y Dios habló de esa obra de danza, los dos, ¡pum! Ninguno detiene al otro para decir, no, pero espera, eso no da plata, hagamos otra cosa, no, pero espera, eso, ¿qué vas a hacer eso no pierdes el tiempo. Yo creo que no podría estar haciendo muchas cosas de las que ahorita haría de tal, o sea, tal vez las estaría haciendo, pero sería más lento el proceso si no fuera porque tengo un esposo que me apoya en toda la labor que Dios me ha dado. Entonces, hay un tipcito de casar. Cásense, chicos, con personas que coincidan con no solamente en la fe, sino en ciertas bases de cosmovisión bíblica. A menos que Dios les pida casarse con como a Oseas, que eso también puede pasar, casarse con alguien que necesita un proceso diferente. ¿Listo? Entonces, en esto voy. Cuando Israel se fue detrás de Baal, se estaba uniendo a una cosmovisión diferente. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando habla de Señor, o sea, la palabra Señor, Baal, Señor, es que un Señor no es simplemente una persona que tiene una responsabilidad, ya es una cabeza, o sea, Señor es quien me dice, esta frase de me dice, me llamas Señor y no me obedeces. ¿Se han escuchado ese versículo? Me llamas Señor y no me obedeces. Señor es porque es amo, es mi dueño, es a quien yo obedezco. Y así funciona con el Señor. Cuando nosotros oramos mucho, Señor, ¿no? Señor, ayúdanos, Señor, en el nombre, sí, el Señor Jesús, Señor. Pero a veces no obedecemos, Señor. Y la palabra Señor tiene implícitamente la palabra obediencia. Entonces, cuando Israel comete adulterio, o sea, esa palabra adulterio es muy fuerte porque literalmente se va detrás de otro Señor y por ende se va detrás de otras leyes y detrás de otra cosmovisión. Le está diciendo a Dios, yo ya no quiero cumplir tus 10 mandamientos. Ahora me voy a cumplir los mandamientos de alguien más y no me interesa. Miren lo grave, o sea, miren la magnitud de lo que sucede con Israel y esto nos pasa a nosotros, nos puede pasar como nación, nos ha pasado a través de la historia muchas veces, naciones que dicen, Señor, quiero seguirte, pero luego ya no entra el humanismo y dicen, no, quiero irme detrás del humanismo. Pasa, le pasó a Estados Unidos, sí, les pasa todo muchas veces. ¿Quién es nuestro Señor? Es una muy buena pregunta. Entonces, Israel se va tras Dios Señor y se va tras leyes. Y esas leyes, vuelvo otra vez al grafiquito de los circulitos, esa cosmovisión produce una cultura. Entonces, aquí empieza a producir una cultura, una cultura deteriorada. Ya no es una cultura sana como la que habían vivido, una cultura libre, sino que ahora es una cultura rota, una cultura de sufrimiento, una cultura de dolor. No quiere decir que en el otro lado no tuvieran dolor, pero es más fácil de llevar porque tenemos a Cristo. Pablo vivió persecución, pero pudo atravesar la persecución porque tenía la verdad del Señor. A eso es lo que voy con la cultura de Cristo. Entonces, este es el panorama de Israel. Y a causa de ese adulterio espiritual vagan por 40 años. Más adelante son gobernados por reyes, ya voy a hablar de eso, por reyes extranjeros. Hay una ruina cultural y su arte deja de reflejar bondad, justicia y belleza.
O sea, empiezan, en vez de avanzar culturalmente, empiezan a retrocederse, ¿sí? Retroceder, a quedarse. Lento, lento, lento. Lo que a veces estamos haciendo lo que Dios nos llama a hacer y de un momento a otro, ¡pum!, nos dejamos llevar por me pasa, por la mosca, ¿cierto? Y la mosca resulta que me llevó a otra cosa y terminé haciendo lo que no debía hacer y hay consecuencias, ¿sí? Hay consecuencias. Y perdí tiempo, perdí algo que tenía que hacer y no lo hice. Y esto pasa para la iglesia y las naciones en general. Entonces hay una ruina. Por ejemplo, una de las cosas que pasa hablando del diseño del hombre y la mujer es que Baal, cuando ellos siguieron a Baal, la mujer se convertía básicamente en un objeto sexual. ¿M? Y el varón en esa autoridad eh, autoritaria por encima de los demás. Entonces pierde valor. Por ejemplo, los sacrificios que se hacían hacia Baal eran muy sádicos, los sacrificios de personas, ¿cierto? De sangre derramada, humana, etcétera, por querer el tema sexual, por ejemplo, con Baal, era muy fuerte el tema de la sexualidad porque a él se le consideraba como un dios de la fertilidad. Entonces, las orgías, todo esto era muy común y uno dice, Israel en eso, o sea, un libro que ustedes leen que es trágico y de hecho muchas personas que no son creyentes contradicen el cristianismo por ese libro, es Jueces. El libro de Jueces es un libro de anarquía completa, ya voy a hablar de ello. Eh, Porque es un libro donde hay violaciones, hay una historia que yo nunca había escuchado sino hasta hace unos años y que me pareció demasiado fuerte y es una mujer que la parten en pedacitos y eso está ahí, literalmente la descuartizan en Jueces y uno dice eso es bíblico y el Señor lo permitió, las consecuencias, chicos, y no fue que Dios dijera, oh, los voy a castigar porque ustedes, no, es que hay consecuencias porque es como lo que les digo, me divorcio de mi esposo con quien con quien comparto una fe en Cristo, aunque no somos perfectos, donde es más ligera la carga, y me voy y me caso con un hombre que no tiene la cosmovisión y que tal vez me maltrata, que tal vez hace esto, que tal vez hace lo otro, y lo mismo, o sea, me hago entender, me vuelvo esclavo de una ley que no me hace libre. Entonces, este es el panorama de Israel y de la cultura que ellos estaban viviendo. Otro ejemplo es la Israel, no sé si acá yo tengo la imagen, no, no la tengo. La danza, por ejemplo, hablándoles de danza a nivel de arte y la música, voy a hablarles de música. Estudien la danza perdón, la música, si a ustedes les gusta la música, y la escritura también es una forma de verlo, en el tiempo en que Israel estuvo dentro de ese pacto, o sea, en los momentos en que estuvo estable. Eh, por ejemplo, cuando pasan el mar Rojo, ¿cierto? Que se abren dos y ellos pasan y se los lleva, el mar se lleva a los egipcios, ¿cierto? Ellos pasan y lo primero que hace Moisés es levantar un cántico. Ustedes pueden leer ese cántico, eso creo que está en Éxodo, creo. Ese cántico ustedes lo pueden leer y es un cántico bellísimo, o sea, es muy bello ese cántico, ¿sí? Yo sé que para nuestra época es como, eso está muy antiguo, muy anticuado, pero quiero que busquen afinar su oído y sus sentidos, sus ojos, su vista, su gusto, su olfato, a aquello que es bíblico, aunque de pronto haya pasado de moda. ¿M? Obviamente estamos en una época diferente, pero eso no quita, eso no, algo que no pasa de moda son los principios. O sea, el principio es lo mismo, aunque de pronto hoy tengamos guitarras eléctricas y tengamos un montón de cosas, ¿cierto? El principio sigue siendo el mismo. Entonces, en ese aspecto, analicen el libro, de verdad es impresionante porque ustedes leen ese himno de Moisés, ese cántico,
y él está adorando a Dios por algo que no está ocurriendo en un culto, sino que él adora a Dios por algo que ocurrió como nación. Es como adorar a Dios por la independencia, por algo que ocurrió externo. Y luego dice que las mujeres, María la profetisa toma el pandero y se pone a danzar. Y era un gozo impresionante, una cosa de celebración. Vuelvo al punto, no estaban en un altar, no estaban por allá en un culto, estaban diríamos acá en la calle, en la plaza, estaban celebrando algo de la nación, que eso nos da también a entender algunas cosas. Hay diferentes tipos de música en la Biblia, de cánticos en la Biblia. No los tengo presentes, pero ustedes los pueden estudiar. Ahí les dejo la inquietud. Hay un cántico hay cantos de naciones, o sea, como himnos nacionales, el himno nacional, temas y no dejan de ser bíblicos. Yo he escuchado cristianos que no cantan el himno nacional porque creen que eso no es bíblico. Obviamente hay himnos nacionales que no tienen nada que ver con la Biblia, pero que no tienen nada que ver con la bondad, la belleza, pero aún así es algo que a Dios le importa porque Dios piensa en naciones, recuerden, Dios piensa en naciones, entonces a Dios le interesa eso. Hay himnos para el amor, entonces cantares, por ejemplo, cantar himnos, canciones que son de este amor de pareja, ¿cierto? O ya habrá como temas de amor, de relaciones entre amigos, hermanos, ¿cierto? Padres. ¿M? Y ya hay unos cánticos que son directamente para Dios, o sea, como que ya para afianzar sus virtudes, pero ninguno deja de estar lejos del Señor y de afianzar atributos. Cuando yo canto a mi esposo o mi esposo me canta a mí, yo estoy afianzando un atributo que es el amor, ¿no? Y tiene que ser un amor bíblico. ¿M? Y lo mismo cuando canto temas de la nación, tiene que ser acorde a la Biblia también. Entonces, entonces ahí les dejo la inquietud para esto. Y cuando Israel pierde, hay un versículo en Jeremías, tengo que buscarlo, bueno, a ver si lo alcanzo ya para cerrar el tema. Cuando Israel, cuando Israel perdió la libertad y terminó en manos de muchas naciones y fue esclavo de muchas naciones, Israel, espérame a ver. Creo que es Jeremías. Es que quiero leerles el versículo como tal. Listo. Es Jeremías 31 del 1 al 4. Ustedes lo pueden leer. Se los voy a escribir aquí en el chat. Jeremías 31 del 1 al 4. Bueno, lo pueden leer en adelante. Pero dice así. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. ¿Recuerdan esas palabras del pacto en aquel día? El contexto acá es que ellos habían estado cautivos por mucho tiempo. Jeremías llega en un tiempo, están los tiempos en los cuales hay reyes, pero están viviendo también mucha esclavitud. Y Dios le promete a través de Jeremías, dice, va a haber un tiempo de restauración, van a volver de esa cautividad. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. O sea, ese es el pacto, ¿no? Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El 4 es el que quiero hacer énfasis. Dice, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. La esencia de la danza no es el ballet, no es la danza contemporánea, no es la danza urbana, no son esos estilos de danza, no es la salsa, para idioma de ustedes, no es el merengue, no es la salsa, no es el reggaetón. La danza en su esencia es una danza que se manifiesta para celebración. O sea, una nación libre
refleja, o sea, una nación libre danza para celebrar la providencia del Señor. O sea, una manifestación de la libertad, la danza. ¿Sí? Hoy en día, ¿dónde se danza, chicos? Más que todo. En las discotecas, en las fiestas, ¿cierto? En estos bares, en estos lugares. ¿M? Allí es donde realmente se baila, ¿no? ¿Para qué? Para desahogarme, para sentir ese baile que ustedes ven en las discotecas, que a mí me encanta bailar con mi esposo y yo apruebo el hecho de bailar con las personas que uno ama, pero a lo que voy es como por el contexto, culturalmente ustedes saben que un bar no es un buen lugar, bueno, ustedes ya lo saben, eh, pero esos lugares no despiertan gozo, esos lugares despiertan despecho, despiertan un disfrute momentáneo que al otro día te deja vacío, ¿cierto? No, no es algo como que me llene, ¿cierto? Es como el alcohol, como cualquier otra adicción, deja vacío. Y así lo que ustedes están viendo ahí es más o menos lo que ellos vivían cuando bailaban para Baal. Cuando ellos cuando ellos bailaban, danzaban y bailar es lo mismo, ¿vale? Quiero aclarar porque yo sé que hay como un tema ahí de danzar y bailar en conflicto, pero cuando ellos danzaban para Baal, su danza era muy sensual y tendía a llevarlos a lo que les digo, a tener relaciones sexuales en modo de adoración para Baal. Recuerden que la adoración la adoración refleja la cultura que tenemos, ¿no? O sea, la cultura es un reflejo del Dios al que adoramos. Entonces, todo lo que hacemos es adoración. Entonces, esa forma de danzar refleja mucho de su cultura. Entonces, miren lo que hace el arte y la importancia del arte en esto. ¿M? Y lo mismo la música cambió un montón cuando ellos se fueron para Baal, sus letras, las cosas que ellos decían, los instrumentos, todo cambiaba y es algo que hay que revisar, que hay que revisar. Hay que hacer cánticos para la nación cuando, por ejemplo, hay momentos difíciles en una nación, se necesita canciones que traigan esperanza. Por ejemplo, escuché una canción súper linda cuando estaba en plena crisis Venezuela, una canción súper linda que hablaba sobre Venezuela, una canción que traía esperanza en medio de ese tiempo. ¿M? Pero no, el artista está ocupado cantando por allá no sé qué cosas y hay cosas que se necesitan en ciertos momentos específicos que necesitamos escuchar. Yo se los he dicho, el artista tiene que pensar en los tiempos, en volvamos al arca de Noé. El arca de Noé no se construyó para sacarlos de Egipto. Sí, el arca de Noé se construyó en ese momento específico por el diluvio, por el contexto. Entonces, el arte tiene que responder a una necesidad. Todo debería responder a una necesidad, a un tiempo. Dios nos permita ser sabios y entendidos en los tiempos. Ahorita, ¿qué es lo más fuerte? El aborto, el feminismo, la ideología de género. ¿Cómo respondemos a esos temas? ¿Cómo correspondemos a través del arte y somos contraculturales a esos temas tan complejos de hoy en día? ¿M? A través de un arte bíblico, un arte correcto. Listo, chicos. La próxima clase voy a hablarles eh, un poquito más de esta humanidad revelada, porque quiero hablarles de lo que sucedió con Israel en el tiempo en que se rebelaron. Voy a hablarles de jueces, de reyes, de cuando ellos estuvieron bajo reyes, y de los imperios, y de cómo era el arte en ese momento en que Israel fue cautiva. Les voy a mostrar también. Y luego voy a hablarles de la Israel que espera al Mesías. Al final nos damos cuenta que por más que intentemos cumplir la ley, no podemos y necesitamos al Señor. La única solución real para la cultura distorsionada es Cristo. ¿Listo? Eso lo hablaremos la próxima semana. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar adicional y con eso ya terminaríamos.